¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesora, sí se le escucha. Gracias, gracias por responder. Muy bien. ¿Cómo están? Eh, bueno, les comento que ya estamos en el capítulo número 13, ¿verdad? Capítulo número 13. Las semanas pasadas hemos visto acerca de eh, la herencia, ¿no? Los caracteres heredados, ¿no? Los caracteres heredados siguiendo las leyes de Mendel, ¿no? Y también siguiendo leyes no mendelianas, ¿no? Hemos visto codominancia, alelomúltiples. La semana pasada hemos visto herencia ligada al sexo, ¿no? Herencia restricta al sexo, ¿sí? Eh, y herencia influenciada también por el sexo, ¿sí? Bueno, espero que hayan podido resolver todos los ejercicios de la semana pasada y que en todo caso hayan hecho uso también de el profesor que tienen ahí de respaldo para las preguntas, ¿no? En caso haya quedado alguna duda adicional, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a ver el origen de la vida. ¿Sí? El tema que nos toca hoy día es el origen de la vida, la teoría de la evolución y la evolución humana. Tema súper interesante también relacionado, ¿no? A esta parte de no exactamente cómo se heredan los genes, pero sí las, eh, cómo estos van trascendiendo para formar o originar tal vez nuevas especies, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles mi pantalla. Me dicen si es que ven mi pantalla. Sí, profesora. Ya, muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Entonces, origen de la vida y las teorías de la evolución. Sí, bueno, es algo que probablemente ya hemos podido ver alguna vez, ¿no? Tal vez de manera corta en el colegio. Quiero mover esto, pero no puedo. Mm, bueno, ya. Eh, sobre cómo se originó la vida, ¿no? El origen de la vida es un tema que nos causa bastante, nos llama la atención bastante, ¿no? Porque nosotros queremos saber cómo nos hemos originado, cómo se originó la vida en nuestro planeta, ¿no? Y es algo que son teorías, ¿no? Son teorías, ¿no? Eh, y existen varias de esas teorías, ¿no? Para saber cómo se originó, algunas más eh, más acertadas que otras, ¿sí? Algunas ya desfasadas, ¿sí? Pero a todo el mundo le causa curiosidad de cómo se originó la vida en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, esta curiosidad pues viene desde siempre, ¿sí? Desde que tenemos el uso del raciocinio, ¿no? Eh, ¿No? Antiguamente, eh,
Aristóteles, ¿no? Aristóteles planteó, ¿no? Una teoría llamada de la generación espontánea, ¿no? O abiogénesis, ¿sí? Existen, como les digo, varias teorías. Tenemos la teoría de generación espontánea, propuesta por Aristóteles, la quimiosintética, la cosmogónica. Bueno, vamos a ir hablando de cada una de ellas, ¿sí? Aristóteles fundamenta esta idea, ¿no? De que la vida surge de materias inanimadas, o sea, inertes. O sea, la vida surge de seres inertes, de organismos, de materia, ¿no? De materia inerte, ¿sí? Que no tiene vida, ¿sí? O de sustancias en putrefacción, ¿sí? De sustancias en putrefacción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos pone acá un ejemplo, ¿no? Donde dice, ¿no? Él asemeja los troncos de los árboles, ¿no? Los troncos de los árboles es una materia para él inanimada, ¿sí? Va a crear, ¿no? Un cocodrilo, ¿no? Estos troncos en descomposición en el agua van a, eh, van a ser la base para la creación de los cocodrilos, ¿no? Y así ve él, ¿no? A partir eh, gusanos, ¿no? Vienen de la carne en descomposición, dice él, ¿no? O sea, él dice, ¿no? Que los gusanos vienen de una carne en descomposición, ¿sí? O los ratones vienen de los desechos variados, ¿no? Porque había basura, ¿no? Entonces decía, pero no había nada y de un momento a otro aparecieron ratones, ¿no? Entonces se crearon los ratones de esta basura, de estos desechos, ¿no? Pero no se daba cuenta que los ratones eran atraídos por la comida, en verdad, ¿no? Y en putrefacción, ¿por qué en putrefacción, no? Por lo general en putrefacción porque él no veía nada al inicio, ¿no? Porque ustedes saben que la mosca primero pone huevos, ¿no? En un lugar putrefacto, ¿no? La mosca deposita huevos y los huevos son pequeñitos, entonces él no veía nada. Al inicio veía, por ejemplo, un pedazo de carne en proceso de descomposición, ¿no? Y a los días veía que habían moscas, ¿no? Entonces decía, entonces sí, pues de cosas inertes, como una carne en putrefacción, aparecen cosas vivas, aparecen especies vivas, ¿no? A eso se refiere la generación espontánea, ¿no? La generación espontánea o también llamada abiogénesis, ¿sí? También llamada abiogénesis. Sin embargo, ¿no? eh, otros investigadores, ¿sí? Otros investigadores eh, quisieron demostrar si lo que decía pues Aristóteles, ¿no? Estaba en lo correcto, ¿no? Eh, o eh, estaba errado, ¿no? Entonces, realizaron diversos experimentos, ¿no? Tenemos a Francesco Redi, ¿sí? Francesco Redi, que fue un naturalista también médico, ¿no? Y él demostró de que los insectos no nacen por generación espontánea, ¿no? ¡Wow! No se crea la vida así de la nada, ¿no? De algo putrefacto, no. ¿Qué es lo que hizo él, no? Agarró una carne, ¿no? 3 pedazos de carne, ¿no? Y los puso en diferentes envases de vidrio, ¿no? Los puso en envases de vidrio, pero en el primer envase lo dejó abierto, ¿sí? En el segundo envase, ¿no? Como pueden ver acá en el diseño, le puso una tapita de corcho, ¿sí? Un frasco tapado con corcho, donde no había pues entrada de nada. En cambio acá en este vaso abierto había entrada y salida de insectos, ¿no? Entrada y salida de moscas. Y en el tercer frasco, ¿no? Puso también la carne, tapado también con una telita de gamuza, ya donde también impedía pues que las moscas puedan entrar, ¿ya? Entonces, ¿qué observó Francesco Redi? Eso fue en el siglo XVII, ¿sí? ¿Qué observó? Que en el frasco que estaba abierto, ¿no? Las moscas colocaban pues sus huevos, ¿no? Aunque los huevos son diminutos y probablemente no se vean, ¿no? Al pasar de los días, ¿no? Comenzaron a haber larvas,
¿no? Y algo se movía ahí, ¿no? Algo se movía en esa carne. Y a los días, ¿no? Emergieron moscas, ¿no? O sea, se dio cuenta de que, algo pasa ahí, ¿no? O sea, no exactamente viene de la nada la vida, ¿no? Mientras que en el otro frasco, ¿sí? Como estaba tapado con corcho, ¿no? No había entrada ni salida de insectos, pues no había entrada ni salida de moscas, por lo que estas no podían dejar sus huevos, ¿no? Y no se podría generar más moscas, ¿no? Eh, y en el frasco que tenía la gamuza, tapado con una tela, lo observó lo mismo. No había vida, ¿ya? No habían moscas, no habían larvas, no habían moscas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las moscas no podían entrar también, al igual que el anterior, ¿no? Entonces, Francesco Redi, ¿sí? Demostró, ¿no? Que no, que la teoría de la generación espontánea no era cierta, ¿sí? Fue realmente algo drástico, ¿no? Algo duro para ese tiempo, para la gente que creía, ¿no? En que la vida venía de la materia inerte, ¿no? Y Francesco Redi propuso una frase, ¿no? Homme vivum ex ovum ex vivo, ¿no? Que quiere decir todo lo vivo procede de un huevo y este huevo viene de lo vivo, ¿no? Entonces, eso es lo que dijo, ¿no? Esa fue su frase. Sí, después pues, pasó el tiempo, ¿no? Ya en el siglo XVIII, ¿no? Eh, Spallanzani, ¿sí? Lázaro Spallanzani, ¿sí? Realizó otro experimento también, ¿no? Otro experimento, pero en este caso él colocó fuego a un medio de cultivo, ¿ya? Ahí podemos observar, ¿no? Coloca dos matraces con medios de cultivo, ¿no? Y, pero a uno lo tapa y al otro no, ¿ya? Entonces, a uno lo tapa y al otro no, la hace hervir, ¿no? Deja a uno abierto, ¿no? Abierto, 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 y a lo largo de los días ve que hay unos pequeños microorganismos nadando, ¿no? Entonces se da cuenta de que, bueno, ahí ya comenzó la vida ahí, ¿no? Sin embargo, en el que estaba tapado, no crece nada, miren. ¿Por qué? Porque acá lo ha esterilizado el material, ¿no? Está súper esterilizado el medio de cultivo, por lo que si está sellado, bien sellado, ¿no? No hay contacto, no puede entrar microorganismos, no pueden entrar bacterias, ¿no? O sea, lo ve turbio, ¿no? Lo ve turbio, oscuro, ¿no? Con pequeñas cositas, ¿no? Entonces, hay vida. Acá, cuando está cerrado, no hay vida, ¿no? Entonces, es el experimento de Lázaro Spallanzani. Y posteriormente, en el siglo XIX, tenemos los experimentos de Louis Pasteur, ¿sí? Louis Pasteur. Eh, ya con este experimento de Louis Pasteur, ¿no? Se logra refutar completamente la teoría de la generación espontánea, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿No? ¿Qué es lo que hace? Utiliza, ¿no? Un balón, ¿sí? Un balón de vidrio, ¿sí? En el que coloca caldo, ¿no? Un caldo nutritivo, ¿sí? Lo coloca dentro de este balón, ¿no? Y este balón tiene un cuello bastante largo, ¿no? Por calor lo que hace es que este cuello se curve, ¿no? Lo hace curvar, ¿no? Con el calor, ¿sí? Y luego a eso lo hierve, ¿ya? Este caldo es hervido para esterilizarlo, para matar toda la vida que podría existir, ¿sí? Después de hervir este caldo, ¿sí? Después de hervir este caldo, lo que hace, ¿no? Es que ya está todo estéril adentro y esta forma de curva de este vidrio impide, ¿no? Que el polvo o los microorganismos que estén retenidos por ahí o en las inmediaciones no puede entrar, ¿no? Entonces, si el frasco está en posición vertical, ¿sí? El caldo permanece sin microbios, porque los microbios tendrían que entrar, subir, dar la vuelta, voltear, curvear y bajar, ¿no? Entonces, eso dificulta, ¿no? A los microbios, ¿sí? Entonces,
Si este frasco estaba en vertical, el caldo permanecía sin microbios, o sea, estaba bien, ¿ya? Pero si el caldo estaba inclinado, si el frasco estaba inclinado, ¿no? La entrada de los microbios iba a ser más rápida, ¿sí? Iba a ser más rápida, ¿ya? Y finalmente, este caldo, ¿sí? Iba a cambiar de color, ¿no? Lo que indicaba de que, pues, estaba siendo contaminado, ¿no? Y que la vida otra vez había comenzado ahí, pero a partir de microorganismos, ¿no? Porque no podía haber nada más que el cambio de coloración, ¿sí? Entonces, estaba lleno de microorganismos. Entonces, Redi comenzó con bajarse la teoría de la generación espontánea y Pasteur, ¿no? Acabó ya con este concepto de la generación espontánea. No, así no se creaba la vida, de esa forma no. ¿Sí? Después de esto surgió la teoría cosmogónica, ¿sí? La teoría cosmogónica o también llamada de la panspermia, ¿sí? Postulada por Svante Arrhenius, ¿sí? Svante Arrhenius, y en el año 1908, ¿sí? Esta panspermia significa semillas en todas partes, ¿sí? Semillas en todas partes. Según lo que dice Svante, ¿sí? Según lo que dice Svante, es que la vida no se originó en la Tierra, ¿ya? Sino que se originó fuera de la Tierra, que la vida viene del espacio exterior, ¿sí? En forma de pequeñas esporas, de pequeños microorganismos, ¿sí? Y que viajan adheridos o han viajado adheridos, ¿no? A las pequeñas rocas, a los pequeños meteoritos que vienen y atraviesan pues la Tierra, ¿no? Entonces, a consecuencia de eso, ¿no? Entró la vida en nuestro planeta, ¿no? Entró la vida en nuestro planeta, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? En este caso, ¿no? Él dice que la vida, ¿no? Viene en pequeñas esporas, en cosas muy, muy chiquititas, muy diminutas, ¿no? Esporas, ¿no? Sin embargo, como les decía, ¿no? Existen oposiciones a esta teoría, ¿no? Por ejemplo, argumentos como que el espacio no permite la supervivencia de la vida, ¿no? Aunque, ¿sí? Aunque se ha descubierto organismos, chicos, que sí podrían sobrevivir en el medio fuera de la Tierra, ¿no? O sea, en, en, en el cosmos, podríamos decir, ¿no? En la parte externa de la Tierra, ¿sí? En el espacio, ¿sí? ¿Como quién? Como los tarquígrafos. Miren acá, esto de acá es un tarquígrafo, ¿sí? Un animalito, ¿sí? Diminuto, ¿sí? Un microorganismo, ¿sí? Que se ha descubierto que puede vivir en condiciones extremas, ¿sí? Puede vivir en condiciones extremas, por ejemplo, fuera del planeta donde existe muchísimo, muchísimo frío, donde la presión es fuerte, donde no hay oxígeno, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, este animal puede vivir ahí sin problemas, ¿sí? Puede vivir 10 años sin tomar agua, ¿sí? Sin consumir agua, ¿ya? Resiste hasta más o menos, lo que se sabe, menos 150 grados centígrados, ¿sí? Menos 200 grados centígrados, me parece, ¿sí? Y, y por el otro lado, ¿no? Hasta 150, 180 grados centígrados. O sea, resiste un rango de temperatura bastante amplio, ¿sí? Lo que le permite estar tranquilo, ¿no? Estar tranquilo y no necesita tomar agua también, ¿no? O sea, puede estar sin tomar agua hasta 10 años. Y lo que hace este animalito es como que se encapsula. Cuando está en condiciones no aptas, ¿sí? Extremas, se encapsula y ahí puede vivir bastantes años,
¿sí? Otra de las cosas es que se oponen a esa teoría, ¿sí? Otro de los argumentos que se oponen a esa teoría es que el ingreso de un cuerpo a la Tierra produce fricción por la atmósfera, ¿no? Y al momento de esta fricción, ¿no? Puede llegar a tener altas temperaturas, ¿verdad? Además de eso, a cambiar su estructura también, ¿no? Puede cambiar su estructura, ¿sí? Puede cambiar su estructura. A pesar de que la atmósfera primitiva en formación es menos densa, ¿sí? O era menos densa que la atmósfera actual, ¿sí? Entonces decía, no, las especies no pueden entrar así nomás porque esto cambiaría, ¿no? Cambiaría su estructura, ¿sí? En el caso del ADN probablemente, y además, ¿no? No son resistentes porque muchas de las especies no son termorresistentes, ¿no? A la temperatura que va a ejercer cuando entre el cuerpo a la Tierra o a la presión, ¿no? Por eso que se podría hipotetizar de que la vida sí podría de repente entrar siempre y cuando esté adherida a una piedra, ¿no? A una roca. Sin embargo, les cuento que la NASA hace muchos de estos experimentos, ha hecho muchos de esos experimentos, colocando, ha liberado miles de taquígrafos, ¿no? En, el, en la parte externa de la Tierra, fuera de la Tierra, ¿no? Para ver cómo se comportan, cuánto tiempo viven y esas cosas, para ver si es posible que nosotros, o sea, la Tierra, la vida en la Tierra haya venido de el espacio exterior, ¿no? Asimismo, también la NASA ha mandado cosas a la Luna, ¿no? Eh, para ver si pueden llegar, ¿no? Determinados microorganismos hacia allá, ¿no? Bueno, sí, ellos siguen haciendo experimentos, ¿sí? Porque les interesa mucho ver esta parte, ¿no? Eh, pero también tenemos la teoría quimiosintética, ¿sí? Propuesta por quién? Por el bioquímico Alexander Oparin, ¿sí? Que la teoría quimiosintética es una teoría de evolución química, ¿sí? También conocida como teoría prebiótica, pre antes, ¿no? Biótica de la vida, ¿no? En, más o menos en el año 1920, ¿sí? Según lo que él hipotetiza, ¿sí? Según lo que él hipotetiza, es que las sustancias primordiales de la Tierra, ¿sí? Como el metano, el agua, el hidrógeno, ¿sí? El amoníaco, ¿no? NH3, ¿no? Todos esos compuestos, ¿no? Eh, provenientes que han venido de diferentes tipos de erupciones, diferentes erupciones volcánicas, ¿no? Donde hay liberación de energía entre diferentes compuestos químicos, ¿no? Aunado, ¿sí? Aunado a una radiación ultravioleta, ¿sí? O descargas eléctricas, ¿sí? Descargas eléctricas, radiación ultravioleta, ¿sí? Eh, hacen que esto haya sido, esta energía que viene a partir de esas descargas o de la luz UV, ¿no? Han hecho de que estas moléculas cambien su estructura, ¿sí? Cambien su estructura, ¿sí? Haciendo las moléculas más complejas, ¿no? De moléculas simples han pasado a ser moléculas orgánicas, tales como los aminoácidos, los azúcares, los lípidos, ¿no? Entonces, al momento de que se cruzan, ¿no? Miren, supone que en el océano primitivo, ¿no? Estaban estas moléculas, ¿no? Y estas moléculas son el inicio de la vida, ¿no? Después de la ayuda de la radiación o las descargas eléctricas, ¿no? Hicieron que se junten, que cambien su forma, estas moléculas, ¿no? Dando una evolución, dando lugar a la evolución prebiótica, en la que se forman, ¿sí? Las nuevas moléculas con capacidad de replicación, por ejemplo, los ácidos nucleicos, ¿sí? Y por último, ¿no? Estas moléculas se organizan en entidades separadas, se van separando, diferenciando,
¿sí? Por una membrana que comienza a rodearlas, ¿sí? Por una membrana que comienza a rodearlas, ¿sí? Y de esta manera ya individuos aislados, entes separados, ¿sí? Van evolucionando, ¿sí? Poco a poco, ¿no? Entonces aplica la evolución biológica, ¿no? Finalmente. Sí, esto es lo que nos dice Oparín, sí, esa es la teoría quimiosintética. Y el experimento de Milley y Urey, sí, Urey, perdón, no, él hizo un experimento, ¿no? Colocando un balón de agua, ¿no? Le coloca calor, está conectado a unas tuberías, ¿no? Acá existe agua fría, ¿no? Agua fría. eh, eh, y por ese otro lado, ¿no? Está otra tubería, ¿no? Eh, donde, a ver, esta cosita, no sé por qué no lo puedo mover. Ya. Entonces, conectado, ¿no? A otra tubería donde acá en este espacio, ¿sí? Que refleja la atmósfera primitiva, ¿sí? Está llena de gases, ¿no? Está llena de gases como agua, amonio, ¿no? Metano, ¿no? Y luego se le adiciona, ¿no? La energía de las descargas eléctricas, ¿sí? La energía de las descargas eléctricas, ¿no? Eh, para ver cómo se va modificando o cómo se van uniendo estos diferentes compuestos para formar compuestos más complejos, ¿no? Para formar moléculas más complejas, ¿sí? Bueno, esta es la teoría, entonces, quimiosintética. Quimio viene de química, ¿no? Entonces, acuérdense de las pequeñas moléculas, las pequeñas, compuestos, ¿sí? Como el metano, agua, hidrógeno, amonio, ¿no? Y que luego con una energía externa, ¿sí? Que podría ser las descargas eléctricas o la radiación UV, ¿no? Se forman moléculas más complejas y posteriormente una membrana comienza a rodearlos, ¿sí? Una membrana comienza a rodearlos. Bien, ¿alguna pregunta sobre estas teorías, chicos? Miss, disculpe, ¿será que podría volver a explicar cómo se realiza lo de, o sea, la primera teoría que nos mostró que era que la vida se inicia a través de las esporas? Ah, ya. Esa es la teoría de la generación espontánea. Esta, ¿verdad? La que estás viendo, ¿cierto? Ah, sí, Miss. Ya. Aristóteles decía que la vida surgía a partir de materia inorgánica, materia en descomposición, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente él no se ponía, no pudo, bueno, ¿por qué? Porque decía que si algo estaba en descomposición, al poco tiempo o a los días salían, habían moscas, salían moscas de esta carne. O sea, la carne, que es un pedazo de materia inerte, podríamos decir, ¿no? Creaba moscas. Entonces decía que a partir de la carne salen moscas. Y a partir de un tronco eh, podrido, ¿sí? Tronco podrido, salían cocodrilos, porque decía que se parecía el tronco, ¿no? Con el cocodrilo, ¿no? Porque los veía, ¿no? Los cocodrilos cerca de troncos, ¿no? Que era normal, ¿no? En la parte mmm, de los ríos, ¿no? Hay bastante troncos caídos, ¿no? Entonces, pero como ahí había cocodrilos, él asumía de que a partir de esos troncos provenía los cocodrilos, ¿no? A partir de la basura, por ejemplo, basura ahí tirada en cualquier lado, no había nada, pero al día siguiente, si la basura estaba ahí o a los días, ¿no? Habían ratones, ¿no? Entonces él decía, entonces este ratón ha nacido a partir de esa basura, ¿no? Y así varias, varias
hipótesis, ¿no? Hizo Aristóteles en referencia a esta parte de la creación, ¿no? Porque él no podía ver las esporas, él no podía ver los huevos, en verdad, él no podía ver los huevos que depositaban las moscas, ¿sí? Entonces, por eso él planteó esta teoría, de la teoría de la generación espontánea. Sin embargo, como te decía, ¿no? Tiempos después vinieron varias personas, Francesco Redi, Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur, ¿no? Donde demostraron lo contrario, ¿sí? Acabaron con la teoría de la generación espontánea, ¿sí? Entonces ellos sí se dieron cuenta de que venían las moscas sobre la carne putrefacta, sobre la carne, ¿no? Y depositaban, ¿qué? Depositaban sus huevos, ¿no? Depositaban sus huevos. Eso sí, el frasco estaba abierto, ¿no? Pero si un frasco estaba cerrado, tienes un pedazo de carne con un frasco cerrado donde no entran moscas, entonces no se van a crear las moscas, pues, ¿no? Entonces, si no se crean las moscas, ¿no? Quiere decir de que la vida no viene de ese pedazo de carne, sino es que alguien la está trayendo. ¿Y quién la estaba trayendo en el primer caso? Las mismas moscas, ¿verdad? Las mismas moscas venían y depositaban sus huevos, que luego crecían, ¿no? Y probó, ¿no? También, ¿no? Con un frasco tapado con una tela, ¿no? Para demostrar si era verdad o no. Entonces también resultó lo mismo que este frasco tapado con corcho, ¿no? No había vida, ¿no? Lázaro Spallanzani también, pero en este caso Lázaro Spallanzani le puso fuego, mira, lo esterilizó con calor, esterilizó el medio de cultivo con calor, uno abierto y uno cerrado. El medio de cultivo abierto, ¿no? Ustedes saben que los medios de cultivo tienen, como su nombre lo dice, tienen un medio que está enriquecido con diferentes nutrientes, ¿sí? Y que si las bacterias entran, no van a proliferar. ¿Por qué? Porque tienen las condiciones necesarias, tienen alimento que les da energía a las bacterias. Entonces ellas van creciendo, 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 creciendo. ¿Cómo se observa? Por la turbidez, ¿sí? Por la turbidez del frasco. En cambio, al otro frasco que hizo, le puso un corcho, ¿no? Después de esterilizarlo, le puso un corcho. Entonces, parecido a este, ¿no? Parecido a este experimento de Francesco Redi, ¿no? Entonces le puso un corcho y podemos ver que a lo largo de los días, ¿no? No ha habido turbidez en ese caldo. Entonces no ha habido crecimiento de nada, de bacterias, de esporas, no ha habido nada, ¿no? Porque está sellado, ¿no? Y lo mismo hace Luis Pasteur, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Modifica un poco su experimento porque lo pone en un balón y hace una curvatura de la parte más delgadita de este balón, ¿no? Haciéndola como una llave, ¿no? Haciéndola como una llave, donde eso impide, ¿no? Bueno, hace esto más, le pone, lo va a servir al caldo, ¿no? Entonces lo esteriliza, mata todo lo que puede existir, ¿sí? Y luego, ve de que si el frasco está paradito, ¿no? Esta curvatura impide de que las bacterias o diferentes esporas puedan entrar dentro del frasco, ¿sí? Pero si está inclinado, facilita o se le hace más fácil a las bacterias, a las esporas, comenzar a entrar rápidamente, ¿sí? Entonces vio que en este frasco inclinado, ¿sí? Se tornaba más cargado, más intenso, ¿sí? Eso demostraba de que se estaba contaminando, pero no le pasaba eso al otro frasco en vertical. Entonces uno estaba siendo contaminado y el otro no. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Miss, una consulta. Y con respecto a la teoría de cosmogónica, también hasta donde yo sé menciona que la vida se da a través de esporas, ¿no? Pero entonces, justamente en ello, ¿en qué diferenciaría con, en este caso, la teoría de biogénesis? Ah, ya. Es que lo que pasa es que esta teoría nos dice que está todo dentro de la Tierra, ¿no? O sea, esta teoría nos dice que a partir de cosas inertes,
se crea la vida. Mientras que esta teoría, la cosmogónica, te dice que la Tierra vino de afuera, la vida, perdón, la vida vino de afuera, del espacio exterior, ¿ya? O sea que vino es vida extraterrestre, ¿sí? Fuera de la Tierra. Esta te dice que la vida no ha venido de esporas, te dice que la vida ha venido de materia inerte, ¿sí? De materia inerte. O sea, un tronco va a generar un cocodrilo. En cambio, acá te dice una espora de una bacteria asociado a un meteorito ha entrado a la Tierra y eso ha creado la vida. Pero porque adentro del meteorito tenía esporas, que son bacterias o virus encapsulados, ¿no? ¿Entiendes? O sea, la vida, para este caso, no viene de seres inertes, viene de la vida, viene de esporas. En cambio acá viene de cosas sin vida, ¿no? No sé si entendiste. Sí, Miss, ya lo entendí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Y aquí la quimiosintética nos dice, pues, ¿no? Que la vida viene de, de productos químicos, de compuestos químicos, ¿no? Compuestos simples que a causa de la energía de las descargas eléctricas o la radiación UV, estos compuestos simples se van juntando, formando complejos sustancias más complejas, moléculas más complejas, hasta que llegó a una que podía duplicarse como el ADN. Se juntaron y comenzó a aparecerles una membrana, se aislaron unas de otras con membranitas y a partir de eso cada una fue evolucionando de manera diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya podían replicarse, duplicarse, porque tenían ADN. ¿Sí? Eso nos dice la teoría quimiosintética. ¿Sí? Entonces, pero también, ¿sí? También tenemos a la teoría de la evolución. ¿Sí? Tenemos a la teoría de la evolución, ¿no? En este caso, la teoría de la evolución, ¿sí? Fueron varios personajes, ¿no? Que han sostenido esta teoría, sin embargo, cada uno con un pensamiento un poco diferente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá a la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, Lamarck, ¿sí? La teoría de Lamarck, ¿no? En este caso, Lamarck nos dice, ¿no? Lamarck era un zoologista, ¿no? Un zoólogo, ¿sí? Que realizaba pues filosofía zoológica, ¿no? Y él hipotetiza la ley del uso y del desuso de las partes. O sea, si tú usas mucho una estructura, esa estructura va a evolucionar. Pero si tú no usas tu estructura, esa estructura va a acabar desapareciendo, ¿no? En parte tiene razón, ¿ya? Porque es verdad. Es verdad. Bueno, ya, ahorita le cuento por qué, ¿ya? Pero él se basó, ¿no? Y sus teorías, ustedes pueden verlas siempre con una jirafa, ¿no? El diseño de una jirafa. Porque en este caso, el ancestro de cuello corto, ¿sí? Teníamos una jirafa que parecía pues un caballo, ¿no? Con cuello cortito, ¿no? Con cuello corto. Sin embargo, esta jirafa, ¿no? Al escasear el alimento en la parte baja, ¿no? Tuvo que acercarse a comer en los árboles, ¿no? En los árboles, las ramas, las hojas de los árboles, ¿no? Entonces tenía que estirar mucho la cabeza, tenía que estirar el cuello, ¿no? Estirar el cuello para poder alcanzar las hojas, ¿no? Entonces, al tener bastante tiempo los cuellos estirados, ¿no? Para alcanzar las ramas altas, ¿no? El cuello se comenzó a hacer más largo, ¿sí? Debido al uso prolongado. Entonces los individuos tenían el cuello más largo, ¿no? Comenzaron a adquirir esta característica de cuello más largo y eso fue pasándose de generación en generación hasta que se llegó a lo que es la jirafa actual, las que tienen un cuello súper largo,
pero él dice que antiguamente su ancestro, ¿no? Su ancestro era una jirafa con cuello chiquito, ¿no? Entonces, ahí él dice, ¿no? Este carácter se usó tanto, se usó tanto que se ha mantenido y se ha pasado de generación en generación y se ha fijado en la generación, ¿no? Pero no es tanto así, ¿no? Por ejemplo, no porque a ustedes le crezca más una oreja porque usaron los aretes más grandes, imagínense, ¿no? Quiere decir que los hijos van a salir con las orejas más grandes, ¿no? O porque te gusta tener el pelo pintado de color verde, ¿no? Y lo tienes toda tu vida de color verde, no quiere decir que tus hijos van a salir de color verde, con el cabello de color verde, ¿verdad? No se va a mantener esa característica, ¿no? No es así exactamente, ¿no? Pero, por otro lado, sí, o sea, por otro lado, esta ley del uso y del desuso, ¿no? Si nosotros usamos mucho un carácter, ¿sí? Si es que este carácter es a nivel del ADN, hay modificaciones en el ADN, ¿sí? Va a pasarse a otra generación, pero primero se dan las modificaciones en el ADN para luego tener el carácter, ¿ya? Sin embargo, si dejamos de usar algo, ¿sí? Si no nos sirve algo, nuestro cuerpo por naturaleza no quiere gastar energía, pues, para generar una estructura que no la estás usando, ¿no? Entonces va a mandar energía a otro lado del cuerpo. Y les digo esto porque ustedes han visto cómo son los peces de los fondos marinos, ustedes han visto Nemo, ¿no? Han visto que hay un pececito que tiene una linterna, ¿no? Sí lo han visto, ¿verdad? Sí, profesora. Ya. Así como este pececito hay muchos otros que son de fondos marinos, ¿ya? Y son pececitos medio gelatinosos. Los animales de fondo marino son gelatinosos para resistir a la presión, en primer lugar, ¿ya? Además de eso, muchos de los animales de fondo marino son ciegos, ¿ya? En su estructura de los ojos hay una película, no hay ojos, han perdido los ojos. ¿Por qué? Porque no lo necesitan, ¿ya? No lo necesitan porque no hay luz. Y si no hay luz, no pueden ver, ¿no? Entonces, ¿para qué van a tener ojos? Sí, ¿para qué van a generar ojos? Es un desgaste energético, ¿no? Entonces, como no se usa, ¿no? Estas especies que están hacia abajo, ¿no? No es algo que usen, no lo tienen simplemente, ¿sí? No tienen. Entonces, eso es un desuso, ¿no? Esto nos dice, ¿no? Lamarck, ¿no? Una teoría que ha sido, en un tiempo tuvo muchísimos seguidores, ¿no? Los lamarckianos, ¿no? Y sin embargo, esta teoría ha caído en desuso, ¿no? Ha caído en desuso, justamente como dice Lamarck, ¿no? Ha caído en desuso, aunque últimamente, a consecuencia de algunos estudios actuales que también se está haciendo con evolución, eh, las teorías de Lamarck han revivido, ¿sí? Pero en una parte genética, ¿sí? En una parte genética. Ahora, por otro lado, tenemos a la teoría del origen de las especies, ¿no? Ustedes conocen al famoso Charles Darwin, ¿no? Que es el padre, ¿no? Del origen de las especies, el libro, ¿no? Del origen de las especies, ¿no? En este caso, ¿qué nos dice Charles Darwin? Nos dice que en el caso de las especies existe una lucha por la existencia, una lucha por la sobrevivencia. ¿Quién sobrevive? El más apto. ¿Sí? El más apto sobrevive. ¿Cómo hizo esta teoría él? ¿Cómo se dio cuenta de esta teoría? Bueno, él estaba por acá, ¿no? En Sudamérica, ¿no? Él plantea esta teoría estando acá en Ecuador, ¿no? En las Islas Galápagos, ¿no? Donde comenzó a observar, ¿no? Los pinzones. Los pinzones eran unas avecitas, ¿no? Que estaban en las diferentes islas, porque ustedes saben que las Islas Galápagos, así como su nombre lo dice, no es una isla,
sino es un conjunto de islas, no son varias islas, ¿no? Y en cada una de ellas, él podía ver, cuando se paseaba por estas islas, que habían diferentes tipos de pinzones, ¿ya? Todos eran pinzones, pero eran diferentes, tenían diferentes características. Ya unos, por ejemplo, si ustedes pueden ver, tenían el pico redondeado y corto, otro con el pico redondeado y más largo, ¿no? Otros tenían el pico más delgadito, más chiquito, ¿no? Otros de diferente color, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Se basó en la forma y el tamaño del pico, ¿sí? Entonces pudo ver de que, ¿no? Él hipotetizó de que, habría tenido que haber llegado a estas islas, ¿no? Un pinzón del continente, ¿no? Llegó algún pinzón del continente y a partir de este pinzón se fueron migrando, ¿no? A una isla, a otra isla, a otra isla. Y de acuerdo a la comida, la disponibilidad de comida que existía en cada isla, ¿no? El pico se fue modificando, ¿sí? El pico se fue modificando porque de repente en una isla eh, tenían que romper, ¿no? Semillas, ¿no? Cosas muy duras y los picos se hicieron más gordos, más anchos, ¿no? Porque esa era la disponibilidad de la comida. Entonces vio de que las aves que tenían el pico más ancho, ya, el pico más grueso, ¿no? Podían romper mejor ese tipo de semillas. Entonces ellas eran las que sobrevivían. Sí había un individuo que tenía el pico más delgadito, por ejemplo, como este, ¿no? No conseguía romper la semilla. Entonces se moría de hambre, pues, ¿no? Se moría de hambre y desaparecía. Ese carácter desaparecía porque ya no podía reproducirse, porque estaba muerto. Entonces, quienes abundaban, porque eran más fuertes, eran en esa isla, eran los que tenían los picos más anchos, ¿no? Sin embargo, en otras islas vio que existían ese tipo de pinzones con los picos más delgados, porque de repente sacaban larvas de algunos árboles, ¿no? Se comían las larvas, entonces necesitaba tener el pico delgadito para poder meter el pico dentro de los huequitos, ¿no? A diferencia de estos otros pinzones, que si tienen el pico muy ancho, no iba a poder entrar, entonces no iban a poder comer, ¿no? Entonces, si en esta isla llegaba un pinzón con el pico ancho, se moría también, porque no había cómo coma, ¿no? Porque no, el rasgo de tener el pico ancho, ¿no? No era favorable para el ambiente donde estaba. Entonces desaparecía. ¿Sí? En base a eso, él hipotetizó, ¿no? El origen de las especies. ¿Sí? Eh, Además de eso, ¿no? Acá nosotros podemos ver, ¿no? Miren, un ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un águila, un ave, ¿no? Sobrevolando, ¿no? Un ambiente, para el ave, para el águila, ¿qué es más fácil de observar? ¿Un ratón blanco o un ratón que sea del mismo color de la tierra? Marroncito, así. Definitivamente es más fácil de observar el ratón blanco, ¿verdad? El ratón blanco, porque el ave puede divisarlo desde arriba, ¿no? Tiene una buena vista y lo consigue ver mejor, ¿no? Entonces, ¡fum! De frente va a ir a atacar a los ratones blancos. Entonces, ellos van a comenzar a desaparecer. Va a dejar más abundancia de los ratones negros, los ratones oscuros. Entonces, como hay más ratones oscuros, obviamente que ellos van a reproducirse más entre ellos, ¿no? Entonces, produciendo a lo largo de las generaciones, lo que va a pasar es que se va a ver una mayor dominancia de los ratones negros, ¿sí? Que de los ratones más claritos. No es que no existan, sí existen, porque el ave no se los va a comer a todos, ¿no? Sí existen, pero en menor cantidad. ¿Por qué? Porque tener el color oscuro es un carácter que los ha hecho sobrevivir. Entonces, como están vivos, ellos son los que se van a reproducir, ¿no? Es una lucha por la sobrevivencia. Y un claro ejemplo, chicos, es lo que ha pasado con el COVID, ¿no? El COVID a estas alturas nos ha dado a todo el mundo. ¿Cuántas veces? No sabemos, ¿no? Pero, ¿quiénes han fallecido? O al inicio, ¿no? Al inicio de la pandemia, no habían vacunas, entonces todos estábamos con las mismas condiciones. Ahorita ya estamos vacunados, ¿no? Por lo menos gran parte de la población, ¿no? Pero al inicio no había vacunas, entonces todos estábamos en las mismas condiciones, sin vacunas. Sin embargo, había gente que le daba y ni se enteraba, ni a chis decían, ¿verdad? Que era tal vez la mayor parte de la población. Había un porcentaje de la población que tenía síntomas, ¿verdad?
Y de ese porcentaje de la población que tenía síntomas, que me parece que era el 20%, ¿no? Un 2% o un porcentaje muy pequeño moría, ¿no? Un porcentaje fallecía. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si todos tenemos las mismas condiciones. ¿Qué creen? ¿Nadie? Puede ser porque ya se encontraban mal de salud, ya tenían enfermedades. Ya tenían enfermedades, ¿no? O sea, no estaban tan sanas las personas, ¿no? O las personas eran mayores, tenían una enfermedad preexistente, ¿no? Tenían ciertas condiciones. Entonces, ¿quién sobrevivieron finalmente? Los más fuertes, ¿verdad? Los más sanos, los más aptos para esta condición del coronavirus. No estoy diciendo lo más inteligentes, ¿sabes? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, para esta condición, para este tipo de virus, ¿no? El más fuerte que resistió fue el que vivió. ¿No? Entonces, hubo una selección natural. Ahora, todos los que hemos quedado en el planeta, todos los sobrevivientes, ¿no? Podemos decir que, bueno, que ya tenemos el anticuerpo para el coronavirus y ese anticuerpo se pasa a los hijos, ¿no? Por la leche materna, ¿no? Entonces, ya las generaciones van a ser resistentes, ¿sí? Van a ser resistentes, las próximas generaciones van a ser resistentes al coronavirus, ¿no? Entonces ya también no les va a dar nada, ¿no? Una chisachis y listo, les pasó. No es un tipo de selección natural, ¿sí? También existe la teoría de las mutaciones, ¿sí? La teoría de las mutaciones, propuesta por quién? Por de Vries, por Hugo de Vries, ¿no? En el año 1901, ¿sí? La teoría de la mutación que la define que las mutaciones, ¿sí? Son las variaciones hereditarias discontinuas, ¿sí? Que provocan cambios amplios, ¿ya? Sin embargo, él no considera mucho la selección natural, no considera la selección natural como primera causa de la evolución. O sea, primero dice de que las mutaciones se dan al azar, ¿sí? Las mutaciones se dan al azar. Y las mutaciones se dan al azar en... a ver, un ratito. Sí, las mutaciones se dan al azar, ¿sí? En la expresión de diferentes genes, ¿sí? Que van a ser principalmente proteínas, ¿no? Muchos de ellos proteínas, ¿no? Entonces se dan al azar y que después ya de esto, después de estas mutaciones al azar, ¿sí? Ya existe una selección natural. Se queda plasmado las caracteres que son mejores. Pero por lo general las mutaciones, él dice, son malas, ¿ya? Él dice, ¿no? Que la mayoría de mutaciones son malas, no son buenas, ¿ya? Pero que estas, ¿no? Dan variabilidad, ¿sí? Dan variabilidad a las especies, ¿no? Por eso que se originan nuevas especies, a través de mutaciones en sus ADNs, ¿ya? Sin embargo, ya, tiempo después, ¿no? Se lanza la teoría moderna de la evolución, ¿sí? El neodarwinismo. En este neodarwinismo, ¿sí? Propuesto por Dobzhansky, ¿sí? Nos dice que es la teoría o corriente científica que engloba a las teorías de la evolución, la teoría darwiniana, ¿sí? Que de alguna manera, ¿no? Que tiene la esencia de Darwin, ¿no? O sea, las variaciones aleatorias, ¿sí? De los individuos y la selección natural. Ya, en este caso, la teoría neodarwiniana ya involucra la genética, evidencias paleontológicas y sistemáticas, ¿no? Entonces acá dice que la selección natural, ¿sí? La selección natural, que nos dice Darwin, ¿no? Está ligado a las mutaciones y también a la recombinación, ¿no? Y a la genética que tienen las poblaciones. Domjansky es el redescubridor también de las leyes de Mendel, ¿sí? Entonces, él combina, ¿sí? Combina
la teoría de la evolución de Darwin, la de Bryce y la de Mendel, ¿no? Y dice que hay caracteres que se van heredando, ¿no? Y que se van recombinando, porque él vuelve, como les digo, uno de sus principales logros también es revivir las leyes mendelianas, que habían sido olvidadas. Ya, o sea, Mendel propuso sus teorías, sus leyes, pero la verdad es que nadie le hizo caso. Nadie le hizo mucho caso en ese tiempo a Mendel, ¿no? Ya después, cuando se volvieron a resurgir otra vez las leyes mendelianas, como que, sí, Mendel tenía razón, ¿no? Ya Mendel lo había dicho mucho tiempo atrás, ¿sí? ¿No? Entonces, este neodarwinismo, ¿sí? Rechaza la teoría de Lamarck, ¿sí? La teoría de los caracteres adquiridos, ¿sí? Ya no se basa exactamente en la evolución de un individuo, como lo diría Darwin, sino de una población en sí, ¿no? Cómo evoluciona toda una población, ¿sí? Y que estas mutaciones que existen, que pueden ser al azar o pueden ser por algún efecto de algún mutagénico, ¿no? Que es el individuo está expuesto a algún mutagénico, ¿sí? Aportan variaciones, aporta variabilidad a la especie, ¿no? Y finalmente, después de mutar, la selección natural juega un papel muy importante para ver si esos caracteres se van a quedar o no, ¿sí? Y, ¿no? Y además nos dice que la evolución ocurre de manera gradual, es un proceso largo, no es algo violento, ¿no? No es algo violento, ¿sí? Esto es lo que nos dice la teoría del neodarwinismo, ¿sí? ¿Cuáles son las evidencias de las teorías evolutivas? ¿No? ¿Existen evidencias? Claro que existen evidencias de las teorías evolutivas, ¿no? Por ejemplo, la paleontología. La paleontología, ¿no? Es una rama es una ciencia, ¿no? Que estudia todo lo que es fósil, ¿no? Todo lo que es, la parte fósil, ¿no? Las cosas bastante antiguas que están incrustadas en piedras, que están incrustadas en tierra, ¿no? Y a partir de eso se crean o se ven ciertos rasgos que se pueden encontrar en algunos animales, ¿no? Para ver, de acuerdo a las estructuras, ¿no? La semejanza o las diferencias que podrían tener con las especies actuales, ¿verdad? Con las especies actuales. Entonces, eso es lo que estudia la paleontología, ¿no? Por ejemplo, uno bien conocido es la evolución de los cetáceos, ¿sí? La evolución de los cetáceos, ¿no? Los cetáceos, como las ballenas, ¿no? Son provenientes de especies que han estado, especies terrestres, animales terrestres, ¿sí? Animales terrestres antiguos, ¿no? Como en primer lugar, ¿no? Tenemos al Diacodexis, ¿no? Diacodexis, que es un animal, como ustedes pueden ver, ¿no? Un cuadrúpedo, ¿no? Un cuadrúpedo que tiene una eh, columna vertebral, ¿no? Una cabeza, cuatro patas, ¿no? Omóplatos, ¿no? Eh, y a medida que ha ido evolucionando, ¿sí? A medida que ha ido evolucionando, ¿sí? Se ha transformado, ¿no? En ese tipo, en este otro animal, ¿no? Ha evolucionado en ese otro tipo de animal llamado Paquicetus. Sí, este Paquicetus también es un animal prehistórico, ¿no? Pero pueden observar que ha ido perdiendo estructuras, ¿no? Ha ido perdiendo estructuras, ¿no? Por ejemplo, la cadera, ¿no? Ha perdido la cadera, ¿no? Ha perdido ciertas vértebras, ciertas costillas, ¿no? Prácticamente. Tiene pocas costillas, ¿no? Y a medida también que pasó la evolución, ¿no? Salió el Ambulocetus, ¿sí? El Ambulocetus, otra especie, pero miren, es más pequeña, más chata, ¿no? Más chata, ¿sí? Más chata, con menos vértebras, ¿no? Ya acá, no hay caderas, ya las piernas son más cortitas, ¿no? Las extremidades son cortitas, por eso que es más chata. La cabeza se ha alargado aún más, ¿no? La cabeza se ha venido alargando, pero esa cabeza ya está más larga todavía, ¿no? Y después de esto, ¿no? El dorudón, ¿sí? El dorudón, ¿no? Ya miren, la cabeza, ¿no? En forma como que de un gancho,
¿no? Tiene las extremidades prácticamente han desaparecido. Acá tiene una extremidad bien chiquita, ¿no? Pero acá sigue la parte del pectoral, ¿no? Como las estructuras delanteras, ¿no? Pero acá la estructura trasera, las partes de las piernas, ya prácticamente se han encogido más, ¿no? Se han hecho más chiquititos, ¿no? Y finalmente, pero, ya, sí, ¿verdad? Algo que les también decía, es que en este caso estos dos primeros, el Diacodesis y el Paquicetus, ¿no? Son cuadrúpedos, ¿sí? Y ellos caminaban en la tierra, ¿ya? Pero en este caso de este Ambulocetus, ¿ya? Era una especie de anfibia, ¿ya? O sea, podía estar en la tierra como en el agua. Tenía los dos tipos de medios, ¿ya? Mientras que el Dorudón, ya con esta estructura, o sea, a partir de esta estructura, ya no podía mantenerse fuera del agua, ¿sí? No podía mantenerse fuera del agua porque no podía caminar, ¿ya? Entonces era netamente acuático, ¿sí? Y finalmente, de este Dorudón, ¿no? Ha evolucionado en esta balaenae. Balaena, ¿sí? La balaena, ¿no? Que son las ballenas, finalmente, ¿sí? Las ballenas, que tienen una estructura delantera, ¿no? De la pata delantera modificada, ¿no? Pero ahí vemos que tiene omóplato, ¿no? Modificada, ¿sí? Que le permitió generar, pues, las aletas, ¿no? Y miren su estructura trasera, ya no tiene piernas, ¿no? No tiene patas traseras, ¿no? Sino como una estructura larga de la columna vertebral y una cola, ¿no? Como cola, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se sabe de esto? Por estudios paleontológicos, restos fósiles, ¿verdad? Restos fósiles. En el caso de también se puede utilizar, ¿no? Para ver estas cosas, ¿no? El carbono 14 y el carbono 6, ¿no? Que son carbonos, son unas técnicas, ¿no? Unas técnicas actuales para ver ciertas características de recorrido, de ubicación, ¿no? Que se hacen en diferentes estructuras que pueden encontrar los paleontólogos, ¿no? Ellos requieren mucho el carbono 6 y carbono 14, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Hay otra de las evidencias de la evolución, ¿sí? Cuando se estudia la embriología comparada. La embriología comparada, como su nombre lo dice, ¿no? Compara los diferentes embriones de las diferentes especies para ver las similitudes y las diferencias que se tiene entre diferentes especies, desde que son embriones hasta que nacen, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, ¿no? Que al inicio, ¿sí? Que al inicio todos los embriones son muy parecidos, ¿verdad? Todos los embriones son muy parecidos. Miren, todos tienen una cabeza prominente, tienen como unas pequeñas estructuras ahí, como unas pequeñas branquias y una cola enorme, ¿no? Igual, muy parecidos, ¿no? Pero este es el embrión de un pez, este es el embrión de una salamandra, de una tortuga, pollo, oveja y humano. A partir de esta, ¿no? Entonces, en biología comparada podemos comparar qué caracteres tenemos en común y qué caracteres son similares y diferentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso del pez y la salamandra, vemos de que ellos, a medida que va pasando el tiempo del embrión, ¿no? Miren, este embrión se convierte, le sale una cola larga, miren, una cola larga, ancha, y sus estructuras superiores, ¿no? Como que parecen unas aletitas, ¿no? Aparte de eso, ¿qué le sale? Branquias como tal. Branquias internas y branquias externas, en el caso de las salamandras. ¿Sí? Branquias externas. Así comienzan, ¿no? Así comienzan las salamandras. Pero, ¿qué pasa en la tortuga, pollo, oveja, humano? ¿No? Ellos, miren, se mantienen parecidos, ¿no? Se mantienen parecidos. En cambio, ellos morfológicamente ya han cambiado, mientras que ellos no, siguen siendo parecidos entre ellos. ¿No? Unas cabezas prominentes, tienen como una barriga, un ojo bien grande, en el caso de tortuga y pollo, por ejemplo, en el caso ya de oveja y humano, los ojos son más pequeños,
¿no? Pero tienen una cola, todos tienen la cola, ¿no? Y unas estructuras, acá las piernas, ¿no? Las extremidades inferiores. Todos tienen extremidades inferiores y todos tienen extremidades superiores, mientras que ellos ya perdieron las extremidades, ¿no? Inferiores. ¿No? O acá tiene un vestigio, pero bien chiquitito, ¿no? En el caso de estas salamandras. A medida que pasa el tiempo nuevamente, ¿no? Este pez ya se ha diferenciado, ¿no? Tiene casi la forma de un pez, aletas, ¿no? La aleta pectoral, pélvica, anal, caudal, ¿no? Aquí también, ¿no? Miren en este caso esta salamandra, sus branquias están para afuera, ¿no? En el caso de, ¿cómo se llaman estas salamandras? Estas salamandras mexicanas, ¿cómo se llaman estas salamandras mexicanas donde las branquias no han regresado, no se han metido? Porque si sigue el proceso si sigue el proceso de evolución, si sigue el proceso de embriológico, ¿no? Finalmente las salamandras terminan de meter estas branquias, ¿no? Porque estas son branquias externas. Al inicio todas tienen branquias externas, pero su última metamorfosis, ¿sí? De la salamandra, ¿sí? Porque tiene una metamorfosis, ¿no? Cambia completamente. Estas branquias externas se interiorizan, ¿no? Y se meten, ¿no? Y tienen forma más de un reptil, ¿no? Sin embargo, hay una salamandra que no puede hacer esta metamorfosis y se queda como en un estado embrionario toda su vida, ¿sí? Toda su vida. ¿Cómo se llaman estas salamandras? Se llaman ajolotes. Ya, hay unos ajolotes, no sé si ustedes alguna vez han visto un ajolote o por fotos, ¿no? ¿Alguien ha visto un ajolote? ¿Nadie ha visto un ajolote? ¿Pueden seguir viendo mi pantalla? Sí, se ve. Sí, Miss. Sí, profesora. Miren el ajolote. ¿Lo ven? Son lindos, ¿no? Parecen unos dragones. Ustedes han visto Educando a mi dragón, creo que se llama la película, esa película de niños, ¿no? Son así, ¿no? Parece un dragoncito, ¿no? Estas no son cuernos, no son cachos, ¿no? Son sus agallas, que no han podido interiorizarse. No ha sufrido metamorfosis este ajolote. Ya entonces él se ha quedado atrapado en su proceso embrionario todavía. ¿Ya? Pero por lo general, las salamandras cambian de forma, ¿sí? Las salamandras cambian de forma. ¿Sí? Entonces al inicio sí tienen miren, ¿no? Son completamente diferentes. Pareciera que no fuera la misma especie. Y salamandra, por ejemplo, o sea, que no fueran de la misma familia, ¿no? Esta salamandra, por ejemplo, ya son anfibios, ¿no? Que pueden salir del agua, ¿no? Porque pueden respirar finalmente. Sin embargo, los ajolotes no pueden salir del agua. No pueden salir del agua porque ellos no respiran oxígeno, o sea, no respiran el oxígeno así como tal como nosotros. Ellos necesitan filtrar el oxígeno, ¿sí? Entonces tienen este tipo de estructuras, ¿no? Y son bien bonitos, ¿ya? Bien bonitos, son bien bonitos. Yo tengo uno en mi casa, ¿sí? Yo tengo uno en mi casa y mi pequeño le colocó de nombre Chimuelo. Y es negro, bonito, bonito, con sus agallas así. Y por ratos él mueve sus agallas, ¿no? Así. Bueno, ya, sigamos. Entonces, sufren metamorfosis, ¿no? En el caso de las salamandras, ¿no? Sufren la metamorfosis y van a encoger, este caso, sus agallas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el resto, ¿no? El resto, miren, en el caso de la tortuga y el pollo, ¿no? ¿Se parecen o no se parecen? Solamente que a la tortuga le salió un caparazón, ¿no? Y la cola la tiene larga, mientras que el pollo se le ha encogido, pero miren la cara, la cabeza, ¿no? Es muy similar, los ojos grandes, le ha salido una protuberancia
le comenzó a salir un pico, ¿no? Le comenzó a salir un pico. Entonces, a partir de eso podemos decir de que estas especies, por ejemplo, pez y salamandra, se parecen más entre ellas que el resto. Y entre estos cuatro, ¿quiénes se parecen más? Tortuga y pollo, ¿verdad? Se parecen más. Y entre estos, mire, la oveja y el humano, parecidos, ¿verdad? Parecidos, solamente que a la oveja le ha quedado la cola. ¿Y nosotros hemos tenido cola? Sí, hemos tenido cola. En nuestro proceso embrionario hemos tenido una cola, pero esa cola se ha reabsorbido, no se ha quedado chiquita. El coxis, ¿no? El coxis, el huesito de la alegría, es nuestro vestigio de nuestra cola. ¿Sí? Nuestro vestigio de nuestra cola, ¿no? ¿No? Y ya, bueno, a medida que va pasando, pues, el proceso va pasando los días, la diferenciación es más notoria finalmente. ¿Pero por qué acá somos iguales? Porque nosotros somos mamíferos, ¿no? Entonces, por eso que nos parecemos, ¿no? Y aquí tenemos reptiles y aves, por eso que ellos son más parecidos, reptiles y aves, ¿no? Y acá organismos acuáticos, ¿no? Más parecidos entre ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la embriología comparada. En el caso de la anatomía comparada, ¿no? La anatomía también, ¿no? La anatomía lo que hace es ver, ¿no? Comparar, ¿no? Ciertos órganos, ciertas estructuras que nosotros tenemos y ver qué tan similares son o qué tan diferentes son entre las especies, para ver si vienen, ¿no? Para ver qué tan similares unas de otras especies somos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el topo, que es un mamífero, y tenemos al grillo topo, que es un insecto, ¿no? Los dos tienen una estructura, miren, unas estructuras en sus manos, unas garras, ¿sí? Sirven para excavar, ¿no? Unas garras, ¿no? Sirven para excavar. El grillotopo también tiene, miren, en sus patas una estructura, por eso se le llama grillotopo, ¿sí? Porque también tiene una estructura que le permite escarbar, ¿no? Entonces, son estructuras, en este caso, análogas, ¿ya? Son estructuras análogos, ¿ya? Cumplen la misma función, escarban, son semejantes en funciones, pero vienen de orígenes diferentes, ¿ya? Vienen de orígenes evolutivos distintos. A eso se le llama órganos análogos. Por ejemplo, acá, ¿no? El ala del ave, ¿sí? Y el ala del insecto, las dos tienen la misma función, volar, ¿no? Pero si nosotros vemos sus estructuras internas y su evolución han venido de diferentes lugares. Sí, en el caso de los insectos no tienen huesos, pero en el caso de las aves sí tienen huesos. ¿Sí? Entonces no tienen la misma evolución, pero son órganos que les permiten realizar la misma función. A eso se les conoce como órganos análogos, algo análogo, ¿ya? Y órganos homólogos, ¿sí? Órganos homólogos son aquellos que tienen la misma evolución, ¿sí? Pero tienen diferentes funciones. Por ejemplo, en el caso del delfín, ¿no? Las aletas, ¿no? Vienen como de extremidades, ¿no? De las patas, ¿no? Vienen de las patas, porque eso ya lo vimos hace un ratito, ¿no? De acá, ¿no? Las aletas, ¿no? Vienen de las patas, ¿no? Los delfines, ¿no? Pero en el caso del murciélago, ¿no? Viene evolutivamente de otro lado, ¿no? Pero, perdón, vienen de lo mismo también, desde sus extremidades superiores, ¿sí? De sus extremidades superiores, al igual que la aleta de las extremidades superiores. Pero en el caso de la aleta del delfín, sirve para qué? Para nadar, ¿no? Para nadar, como un remo, ¿no? Mientras que el murciélago le sirve para volar, ¿no? Las funciones son distintas, uno nada y el otro vuela, ¿no? Pero los dos vienen de estructuras muy similares, ¿no? Pero funcionan diferentes, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Las ballenas, ¿no? Que les decía, miren. Si nosotros hacemos una comparación entre las ballenas y el colibrí, ¿no? El ala del colibrí, ¿no? La aleta de la ballena tiene varias características en común. Tienen el mismo radio, el mismo cúbito, el mismo húmero, ¿no? Tienen falanges, ¿no? Es una estructura que viene del mismo ancestro común, ¿sí? Han evolucionado de algo común. Sin embargo,
sus funciones son diferentes, porque en este caso la ballena utiliza la aleta para nadar, ¿no? Y el ave para volar, ¿no? A eso se considera órganos homólogos, ¿sí? Entonces, análogos que tienen la misma función, ¿sí? La misma función, pero vienen de evolutivamente diferentes, y homólogos, ¿no? Homólogos, ¿sí? Que vienen de eh, la misma evolución, ¿no? Pero que tiene funciones distintas, ¿sí? En el caso de otra rama, ¿no? Que se estudia es la bioquímica comparada también. En este caso, la bioquímica comparada, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Puede diferenciar especies o encontrarle diferencias o similitudes a las especies de acuerdo a moléculas expresadas como las proteínas, ¿no? Básicamente proteínas, ¿no? Que es la expresión de los genes, ¿no? A partir de esto, nosotros podemos ver, ¿no? Qué tanta diferencia existe, ¿sí? Entre una especie y otra, ¿sí? Una especie y otra, de acuerdo a su estructura de alguna proteína que queremos estudiar, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si nosotros evaluamos, en este caso nos da el ejemplo de la insulina, ¿no? La insulina, acá nosotros podemos ver, estas bolitas representan aminoácidos, ¿sí? Y qué tanto varía un aminoácido en esa estructura, en esa insulina, en la estructura de la insulina, ¿sí? Entre una especie y otra, ¿sí? Miren, en el caso de la vaca y el cordero, vemos que de 3 posiciones de aminoácidos, la que varía es esta, la del medio, ¿ya? Y en el caso del cerdo y el caballo, mire, tienen otras 3 distintas, ¿no? Entonces, caballo y cerdo van a estar más relacionados que vaca y cordero. Vaca y cordero van a estar más relacionados entre ellos y cerdo y caballo entre ellos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nos puede decir qué tan diferentes o qué tan parecidos somos de acuerdo a la composición de aminoácidos, ¿sí? De proteínas, ¿sí? Además de eso, también existe la citogenética comparada. ¿Qué es lo que hace la citogenética comparada? También compara, ¿qué? Compara la citología, compara los cromosomas, ¿ya? Compara cromosomas. Y también compara secuencias de nucleótidos, ¿sí? Para ver qué tan parecidos somos o qué tan diferentes somos las especies, ¿sí? Unas de otras, ¿no? Por ejemplo, dice, los humanos tenemos 46 cromosomas y los chimpancés 48. El examen comparativo de los cromosomas ha permitido interpretar que aparentemente ha habido una fusión del cromosoma 2 y 3 del chimpancé para dar origen al cromosoma 2 de los humanos, ¿sí? Entonces, miren, este es el cromosoma 1, este es humano y el azul es chimpancé, ¿sí? Humano y chimpancé. El cromosoma 2, acá tenemos, todos los rojos son humanos, todos los azules son chimpancés, ¿no? Miren, el cromosoma 2 de los chimpancés es pequeñito, ¿no? Entonces probablemente, ¿no? Se dice de que este cromosoma ha subido encima, o sea, se han fusionado estos 2 cromosomas del chimpancé porque ellos tienen 48, o sea, 2 más que nosotros, ¿no? Se ha fusionado este cromosoma, ¿no? Para dar origen a uno solo, al cromosoma número 2 de los humanos, ¿no? Porque todo el resto de los cromosomas, miren, son iguales. Solo este es diferente. ¿Sí? Solo este es diferente. Entonces, así como esto, ¿no? Se puede hacer a nivel de cromosomas, contando los cromosomas, no solo la cantidad, sino la forma de los cromosomas, porque los cromosomas van cambiando de forma en una especie y otra, ¿sí? Sino también a nivel de secuencias de ADN, ¿sí? A nivel de secuencias de ADN, ¿sí? De las bases genéticas. ¿Qué tanto cambia una base genética de la otra para ver si es una especie, está más relacionada una con la otra? ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? ¿Sí? Bueno, ya, además de eso, sí, bueno, No, no, Miss, perdón, es que quería decirle que sí, todo bien.
Genial, muchas gracias. Además de eso, también hay otra rama que es la biogeografía, las ramas biogeográficas. ¿Que ellos qué hacen? Ven cómo se van dispersando las especies, ¿sí?, en el mundo, y viendo qué tan parecidas o qué tan diferentes son unas de las otras, o de dónde vino la primera y dónde está la última, ¿sí? Cómo han ido evolucionando de acuerdo a la dispersión de estas especies, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, acá tenemos la familia de los camélidos, ¿sí? De los camélidos, o sea, los camellos, ¿no? Y auquénidos, ¿no? Se diversificó de acuerdo a su distinta adaptación en diferentes hábitats. Ello constituye una prueba biogeográfica más de la evolución, ¿no? Miren, entonces tenemos acá que todos son camélidos, ¿ya? Pero se han ido diferenciando en su estructura, ¿sí? Han ido especiando, se han separado, ha habido un ancestro común y se han separado, se han ido separando de acuerdo a su localidad y se han ido adaptando al medio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los camellos, ¿no?, que viven en el desierto, el camello y el dromedario, ¿no? Tienen estas jorobas, ¿no? En el caso del dromedario 1, en el caso del camello 2, ¿no? Se han ido en estas jorobas, pues ellos pueden almacenar agua y a lípidos, ¿no? Bastante lípidos, ¿no? Que luego transforman en agua y por eso pueden ellos recorrer bastantes distancias sin tomar agua en el desierto, ¿no? Es una adaptación que han tenido que realizar para poder sobrevivir a este medio, ¿verdad? Ahora por acá, ¿no? Por Sudamérica, ¿no? En Sudamérica tenemos a los camélidos, ¿no? Los camélidos sudamericanos, ¿no? Los camélidos sudamericanos tenemos ahí a la llama, la alpaca, guanaco y vicuña, ¿no? Parecidos, vienen de la misma familia, ¿no? Son camélidos también, pero se han adaptado, ¿no? En este caso tienen bastante pelo, ¿no? Bastante pelo para resistir, ¿no?, a las heladas, porque en este caso, esta parte donde ellos viven en Sudamérica, viven en las montañas, en las cordilleras, ¿no? En la parte muy cercanas a las cordilleras, donde hace bastante frío, ¿no? Entonces, pero ya no requieren tener estas estructuras eh, como los dromedarios o las jorobas, ¿no? Como los dromedarios o los camellos, porque en esta zona donde viven, pues hay bastantes cuerpos de agua. O toman agua, pues, de las condensaciones o precipitaciones del medio, ¿no? Pero cada uno ha desarrollado ciertas estructuras, ¿no? Ha desarrollado ciertas estructuras. ¿Sí? Al igual que el avestruz. Miren, el avestruz, el ñandú, ¿sí?, el ostrich, ¿sí?, la casuarina, ¿sí?, el kiwi, todos, ¿no? Son, todos pertenecen a la misma familia, ¿sí? Todos pertenecen a la misma familia. En Sudamérica está el rea, en África el ostrich, que es un ñandú, ¿sí? En Australia las ema, ¿sí? En Nueva Guinea el casuarina, ¿sí?, el casuarina, ¿no? Y en Nueva Zelanda el kiwi, ¿ya? Pero todos provienen de una misma familia, solamente que han ido diversificando de acuerdo a la localidad donde están. Entonces, este estudio de la biogeografía también demuestra las teorías evolutivas. Han ido evolucionando estas especies de acuerdo a su medio ambiente, ¿sí? A su medio ambiente, ¿ya? Hay diferentes tipos, mecanismos de evolución. Sí, ¿alguien? Bueno, hay mecanismos de la evolución. Hay microevolución y macroevolución. Sí, microevolución es, como su nombre lo dice, una evolución pero a pequeña escala. Sí, se trata de pequeñas modificaciones en las poblaciones, ¿no? Se trata, miren, acá tenemos una población, ¿ya? Y que puede comenzar a divergir, ¿no? Miren, eh, estas son dos mariposas, ¿no?, que vienen de esta, ¿no? Pero acá en la parte superior tiene un color marrón oscuro y acá más rojizo, ¿no? En la parte inferior, un marrón medio rojo, ¿no? Y por X motivo, ¿no?, por alguna mutación, ¿sí? O por alguna fijación de algo, ¿no?,
Estas mariposas de acá solamente han nacido de color marrón entero y estas como que del otro marroncito, ¿no? Un marrón más claro, ¿no? Un marrón más rojizo, ¿no? Y a lo largo del tiempo, ¿no? De repente el macho o la hembra de este le gusta lo mismo, el mismo color le llama la atención, entonces se acasala con él, ¿no? Entonces va a producir toda la descendencia, se va a mantener ese color, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, por alguna mutación, alguna cosa, alguna exposición, de repente o algo, cambió, miren, a rojito, ¿ya? Y este por su lado también, ¿no? Este amarillo, ¿no? Que tenía por acá, porque era un marrón con amarillo, ¿no? Se ha ido perdiendo, miren. ¿Sí? Una mutación, algo ha hecho que se pierda completamente ese color amarillo, ¿no? Y se queden ellas marrones con blancas, marrones oscuros con blancas, ¿no? Y se ha fijado en el tiempo. O sea, son pequeñas mutaciones en las poblaciones que pueden originar nuevas especies. Pero estas dos especies que se han formado ha sido a consecuencia de pequeñas mutaciones, ¿sí? Y a lo largo del tiempo pueden generar, ¿sí? Dos nuevas especies, muy próximas, muy parecidas, ¿sí? Solo le ha cambiado el color, ¿sí? Como por ejemplo, de la microevolución son los pinzones de las Islas Galápagos, ¿no? Que ha divergido que el pico, ¿no? El pico. Eh, Además de eso, ¿no? Tenemos la macroevolución. En este caso, la macroevolución, no como su nombre lo dice, macro, es a grande escala, ¿sí? También estudia las relaciones de los seres vivos, pero con la aparición y desaparición de grandes grupos, ¿ya? Por ejemplo, eh, los fósiles son fundamentales para encajar todos estos rompecabezas, ¿no? Eh, Ciertas características que se pierden en grupo, ¿sí? Ciertas características que se pierden en grupo, ¿no? Eh, ¿Sí? Entonces, a diferencia, la macro y la micro, ¿no? La micro es pequeñas características, pequeñas mutaciones, pequeñas modificaciones que van dándose en las poblaciones y que puede cambiar un grupo para producir una nueva especie. En el caso de la macroevolución, ya estamos hablando de especies para arriba, ¿no? Y son cambios fuertes, ¿sí? Son cambios fuertes y cambia no solamente a nivel de especies, sino a nivel superior, ¿no? Grandes grupos que se están cambiando. Por ejemplo, una extinción, ¿no? ¿Sí? Podría hacer desaparecer a muchas especies que tienen características similares, ¿no? Pero va a mantener otras, ¿no? Que van a tener otras características similares, ¿no? Y a partir de estas van a surgir otras características, ¿no? A eso nos referimos con macroevolución, ¿sí? Además de eso, otro mecanismo de la evolución es la especiación, ¿sí? La especiación, ¿sí? Origina nuevas especies, como su nombre lo dice, ¿no? Tenemos una población, por ejemplo, una población de estos insectos, ¿no? De estos escarabajitos, ¿no? Que, imagínense, viven feliz, ¿no? Juntos, y de la nada un gran terremoto y levanta una cordillera en el medio de ellos dos. Al levantar una cordillera, los divide, ¿verdad? Los divide, entonces ya los de acá no se pueden unir con los del otro lado, ¿no? Eso genera una especiación, va a generar un aislamiento finalmente reproductivo. Y cuando las especies son aisladas reproductivamente, son diferentes especies ya. Y cuando ya no pueden mezclarse, reproducirse, ya no. Se está grabando además en su ADN también. ¿Sí? Entonces hay un aislamiento genético también. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de aislamiento geográfico, reproductivo, genético va a dar origen a nuevas especies. ¿Sí? A eso se refiere la especiación. ¿Sí? Entonces, tenemos patrones, ¿no? ¿Cuáles son los patrones de la evolución? Los patrones de evolución tenemos a las extinciones en masa, por ejemplo, ¿no? Las principales extinciones en masa de la Tierra, ¿no? En los últimos 500 millones de años, el planeta vivió 5 episodios en los que al menos la mitad de los seres vivos fueron erradicados. Acá nosotros podemos ver, ¿no? Que la primera extinción en masa, ¿sí? Desaparecieron más o menos el 60-70%, pero eran seres bastante pequeñitos, ¿no? Copépodos, cosas bien chiquitas, ¿no? Todavía, ¿no? Eso donde se dio en el periodo glacial, fue un tiempo glacial corto, ¿no? Pero intenso, o sea, frío intenso que mató al 60% de la población, ¿sí? Eso más o menos 445 millones de años atrás.
en el Ordovícico, ¿sí? Ordovícico. Posteriormente, ya en el Devónico, 360 a 375 millones de años atrás, hubo otro, ¿no? Por el agotamiento del oxígeno en los océanos. Entonces, mucha vida marina desapareció por aminíferos, etcétera, ¿no? El 75%, miren, desapareció, bastante, ¿no? Y a partir de los que quedaron, pues resurgió la nueva vida, ¿sí? La tercera extinción en masa, ¿sí? Por impacto de asteroides, ¿sí? Y actividad volcánica, 250 millones de años atrás en el Pérmico, ¿sí? Ya habían animales, miren, ya habían animales. Se mató al 95% de las especies. Miren, nos dejó el 5% nada más, y a partir de ese 5% resurgió y diversificó la vida otra vez, ¿no? 200 millones de años atrás, en el Triásico, la cuarta extinción en masa, ¿sí? Bueno, todavía está en debate qué es lo que pudo haber pasado, si erupciones masivas, ¿no? O asteroides, no se sabe bien, ¿no? Pero ahí tenemos a una parte de los dinosaurios también, ¿no? Y finalmente, ¿no? La quinta extinción en masa se dio en el Cretácico, ¿no? Es tal vez lo que más sabemos, lo que más conocemos, ¿no? En los que se ha hecho películas, ¿no? Y se piensa que fue por un impacto de un asteroide, ¿no? Se mató también al 75% de las especies, ahí estaban incluidos los dinosaurios, ¿no? El 75% de las especies. Y posiblemente nosotros estemos atravesando en la actualidad una sexta extinción en masa, ¿no? En esta sexta extinción en masa lo que estamos siendo afectados somos nosotros, los humanos, ¿no? Los humanos, de acuerdo a nuestras ambiciones, nuestras guerras, nuestro mismo eh, no vivir en paz entre nosotros mismos, ¿no? Contaminar, ¿no? Tanta calentamiento global, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, esto puede estar originando una sexta extinción en masa. Y entonces, así desaparecen las especies, pero así se crean también nuevas especies, a partir de las que quedan, ¿sí? De las que quedan. ¿Sí? Las que quedan, en teoría, fueron las más fuertes, ¿no? Sobrevivieron a esas extinciones. Por otro lado, tenemos a la radiación adaptativa, que a partir de una especie, ¿sí? Por radiación, se le dice radiación adaptativa, surgieron muchas especies. Se originaron a partir de una, ¡pum! Así como la canchita, ¿no? Que colocas un poquito de canchita en el popcorn y ¡fum, fum, fum, fum! Nace un montón. Igualito, radiación adaptativa. Eso se le conoce como radiación adaptativa. ¿Sí? A partir de pocas especies, ¿no? O sea, después de las extinciones en masa, de las pocas especies que quedaron, se crearon bastantes especies. ¿Sí? Eso es una radiación. Tuvo que haber pasado algo dramático como para que, ¡pum!, de una o de las pocas, crecieran muchas especies, ¿no? Después de las extinciones en masa, ¿no? Entonces ahí se da, ¿no? En el Jurásico, en el Cretácico, ¿no? ¡Fum! Los mamíferos desarrollaron en el Terciario, ¿no? Los dinosaurios, ¿no? Pocos en el Jurásico, ¡pum! Cretácicos, ¿no? Acá teníamos bastante diferentes tipos de dinosaurios, pero se terminaron extinguiendo, miren. Y las aves, ¿no? Que también vienen de acá de los antecesores de los dinosaurios, siguieron creciendo, ¿no? Por este lado, al igual que los cocodrilos. ¿Sí? Esas son las radiaciones adaptativas, ¿sí? Nuevas especies que se crean adaptadas, ¿no? Por algún motivo, ¿sí? De especies que han sobrevivido a algo, ¿no? Origen y evolución de la especie humana. Miren, el árbol evolutivo de los vertebrados. Miss, ¿Sí? disculpe. Sí. ¿Será que antes de que siga continuando, ¿será que podría volver a explicar la macroevolución? No me quedó muy bien ese término. Ah, sí, bueno, macroevolución, como su nombre lo dice, macro es a nivel grande, ¿ya? Es la evolución, pero en masa, ¿ya? Es una evolución en masa. Diferentes características, ¿sí? Que van cambiando, pero en grupos grandes. Mientras que la microevolución se trata de pequeñas modificaciones en algunos individuos, en las poblaciones, ¿sí? Que van cambiando, que pueden dar origen a dos especies. La macroevolución pasa algo dramático, como una extinción en masa, y ¡pum! Todos tienen la misma característica. Todos ya son resistentes al dióxido de carbono. Ya el dióxido de carbono no los mata.
Muchas especies se desarrollaron, crecieron. A eso se refiere con macroevolución, macro grande, una evolución pero en masa. ¿Sí? Microevolución es una evolución de a poquitos, lentita, 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 ¿sí? Que a lo largo de mucho tiempo puede generar dos especies distintas. Parecidas entre sí, pero distintas. En cambio, macroevolución es algo dramático, creó, evolucionaron todas juntas al mismo tiempo, cada una con sus propias características diferentes. A eso se refiere una macroevolución. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Miss, ya la entendí, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, árbol evolutivo de los vertebrados. Miren, si nosotros vemos, para llegar a los mamíferos, venimos, ¿no? Tenemos acá un árbol evolutivo que los peces sin mandíbula están por acá abajo. Son como que tenemos un ancestro común hacia abajo. ¿No? Los peces cartilaginosos en la evolución están, o sea, peces cartilaginosos son los tiburones rayas, ¿no? Están abajo de la evolución. De ahí los peces óseos están un poco más arriba, ¿no? Los pulmonados, ¿sí? Están más arriba. Los anfibios, más arriba, ¿no? Estos son los vertebrados, ¿no? El árbol evolutivo de los vertebrados. ¿Quién está más abajo? Como les decía, peces sin mandíbula, los peces cartilaginosos, porque estos tienen como que pseudovértebras, ¿no? O sea, es cartílago finalmente. Luego tenemos los peces óseos, están más arriba en la evolución, ¿sí? Tenemos los pulmonados, que están más arriba de la evolución que los peces óseos. De ahí los anfibios, ¿no? Los reptiles más arriba, las aves y finalmente los mamíferos son los vertebrados más evolucionados, ¿sí? De acuerdo a esta característica de tener vértebras, ¿sí? De las vértebras, ¿sí? Ahora, según los mamíferos, ¿sí? ¿Cómo han ido evolucionando? Hemos tenido, en el caso de los mamíferos, un ancestro común, alguien que es mamífero pero antiguo, ¿sí? Y a partir de este mamífero antiguo se ha comenzado a diversificar, ¿no? Acá tenemos a estos ornitorrincos y tenemos un ancestro común de los terios, ¿no? Que ha divergido también, se ha especiado en dos, un ancestro común de los placentarios, de los que tienen placenta, y un ancestro común de los marsupiales, ¿no? Que ellos tienen sus crías y se meten dentro de su bolsita, ¿no? Tienen ese marsupio, ¿no? Entonces acá tenemos al koala y al canguro, y por acá, dentro de los placentarios, ¿no? Un ancestro común de placentarios que se ha dividido en dos, ¿no? Estos armadillos y un ancestro común de los contoglires, un poco complicado el nombre, ¿sí? Pero esto también ha especiado en dos partes, ¿sí? En un ancestro común de los glires, ¿sí? Que son como unos pequeños conejos, ¿no? Unas pequeñas liebres, y un ancestro común de los primates, ¿no? Para esta rama estamos nosotros, los primates, ¿no? Que también se han separado, ¿no? Que se han separado dando el ancestro común de los homínidos y por otro lado los lémures, ¿no? En este caso, el ancestro común de los homínidos, ¿no? Ha divergido, ¿no? Y ha dado origen a varias especies de homínidos, varias especies de primates, entre ellos estamos nosotros, ¿no? Este es el ancestro común de los primates. Por eso no quiere decir que nosotros venimos del mono. No venimos del mono, no venimos del chimpancé. Tenemos un ancestro común, sí, tenemos un antepasado en común, sí, es verdad. Y de ese antepasado común venimos todos los primates. Tenemos a los loris y galápagos, los lémures por acá en la parte baja, ¿no? De ahí tenemos a los terceros, tenemos al mono del Nuevo Mundo, mono del Viejo Mundo, los gobones, ¿no? Los orangutanes, gorilas, chimpancés y humanos, ¿sí? Acá tenemos ancestros comunes, ¿sí? Tenemos ancestros comunes, ¿sí? No venimos de ellos, venimos de un ancestro común. No venimos del chimpancé. Nosotros no venimos del chimpancé, venimos de ancestros comunes, ¿sí? Entonces, ¿tenemos diferencias? Sí. ¿Físicas? Sí, tenemos diferencias. Sí, por ejemplo, el pulgar, ¿no? Miren la mano, ¿no? Las piernas, miren, medias curviadas todavía en el caso del ser humano. Nuestro pulgar es distinto en el pie, ¿no? En la planta del pie, ¿no? Estos son los pies, miren, ellos tienen el dedo pulgar, está bien alejado, ¿no? Como lo usan como para prenderse, ¿no? Para prenderse, en cambio nosotros ya no podemos tener esa característica de prendernos de las cosas, por eso que los monos pueden estar trepados de los árboles. En el caso de los chimpancés, miren su mano,
¿no? El pulgar no es tan alejado, ¿no? Nosotros sí, ¿no? Un poco más alejado, pero igual tiene 5 dedos, igual que nosotros, ¿no? Chimpancé, ¿no? Tiene un cráneo distinto, ¿no? Un cráneo distinto. Nosotros tenemos un cráneo diferente, ¿no? Nuestra masa encefálica, mire, nuestro cerebro es más grande, ¿no? Nuestro cráneo es más grande porque alberga un cerebro mayor, ¿no? Por lo que nos hace más pensantes, ¿no? Entonces tenemos características semejantes y diferentes, ¿sí? Entonces, dentro de la evolución, sí, tenemos hace 7 millones de años, ¿no? A esta Sahelanthropus chadensis, ¿sí? Y tenemos al Ardipithecus ramidus, ¿no? Hace 4.4 millones de años. Y entre ellos, ¿no? Han salido muchos homínidos, muchos. Nosotros somos la última generación ahorita de los homínidos, los que está ahorita en el top, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que no sigamos evolucionando. Se sigue evolucionando. Hay Homo sapiens sapiens, hay niños, ¿no? Bueno, el último Australopithecus afarensis que se conoce es Lucy, ¿no? Hace 3.7 millones de años. La verdad es que el tiempo nos queda cortito, chicos, hoy día, pero la verdad es que hay muchos videos sobre Lucy, les recomiendo los cuentos de las historias, las hipótesis, cómo han encontrado a Lucy, ¿no? Cerca del Nilo. Era la última de su especie, ¿no? Y estaba embarazada, probablemente, ¿no? Y fue arrastrada por el río al intentar cruzar y seguir a otros homínidos porque no quería estar sola. ¿No? Realmente todo eso lo pueden ver en el internet, súper bonito. Si nos queda algo de tiempo, la próxima semana les puedo contar un poco de la historia de Lucy, ¿sí? Y bueno, acá podemos ver también un gráfico de cómo han ido evolucionando los homínidos, ¿no? Desde el Australopithecus, ¿sí? Donde, miren, ha habido evolución del cerebro, ¿no? En este caso, los Australopithecus ya andaban erguidos, se extinguieron hace millones de años, ¿no? Pero medían 1,20 m. Miren, conforme va pasando eh, el, el, se ha ido evolucionando, ellos van a ir creciendo, ¿no? Van a ir creciendo. El siguiente es Homo habilis, ¿no? El Homo habilis, ¿no? Se le llama habilis porque ya era más hábil, ¿no? Más hábil, ya podía trabajar con fuego, piedras, entre otras cosas, ¿no? Pero medía 1,40 m. En este caso, el siguiente es el Homo erectus, ¿no? En el Paleolítico inferior, el Homo erectus, ¿no? Ya el hombre completamente erguido, obviamente más grande, ¿no? Completamente erguido, un cerebro más grande, también una base craneal más grande, ¿sí? Más parecido a nosotros. Era cazador, ¿no? Ya manejaba herramientas, ¿no? El Homo erectus. De ahí el neandertal, ¿no? Que eran cazadores, vivían en grupos. En este caso, el neandertal y el Homo sapiens sapiens convivieron, ¿ya? Han convivido juntos en alguna era. Y no solamente se dice que sapiens han sido los últimos y han estado solos en la Tierra, no. Han habido varios, han habido como 5 homínidos conviviendo con nosotros. Solamente que ellos finalmente han estado menos adaptados. Su cerebro, ¿sí? No era tan desarrollado como el nuestro. Nosotros tenemos la base craneal más grande, lo cual nos ha dado mayor cerebro. Y entre paréntesis, mayor inteligencia, ¿no? Porque cuando realmente veo a gente botando la basura por la ventana de sus carros, digo, ay, este se quedó, no sé, en Homo habilis, ¿no? No le encuentro la lógica, pero en el caso de los Homo sapiens son más altos, ¿no? Una base craneal más grande, ¿no? A diferencia, miren, de los orangutanes, chimpancés y gorilas, ¿no? Que tienen características distintas. ¿Sí? Y en el caso de la taxonomía, el padre de la taxonomía, Carlos Linneo, que estableció diferentes clasificaciones a los seres vivos y estableció un sistema binomial, género y especie. ¿Sí? Todas las especies vivas tienen nombre científico. ¿Sí? Género que comienza siempre con mayúscula. El género siempre, chicos, tiene que comenzar con mayúscula, pero la especie no, la especie siempre en minúscula. Un correcto nombre científico se escribe mayúscula, comienza con mayúscula y todo en minúscula. Se escribe en cursiva, ¿sí? Se escribe en cursiva. Si uno lo escribe a mano, como no podemos hacerle cursiva, le ponemos un subrayado abajo. No un subrayado entero a los dos, no, un subrayado para el género y un subrayado para la especie. ¿Sí? En el caso del Homo sapiens es el humano, ¿no? Y así cada uno de las especies tiene un nombre diferente, ¿no? Estas son las categorías taxonómicas: dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie.
¿sí? Diferentes tipos de órdenes por características externas. Se dividió por características externas. Eso es lo que hace la taxonomía. Agrupa, ¿sí? Por diferentes características. Pero ahora ya ha salido una taxonomía más moderna, basada en ADN, ¿ya? Pero Carlos Linneo se basó pues en características morfológicas, ¿no? Y hasta ahora se utiliza la taxonomía morfológica, que es la taxonomía clásica. No, por ejemplo, si nosotros vemos acá Vulpes vulpes, el zorro rojo, ¿sí? Ese es el nombre de la especie, el género es Vulpes, la familia de los cánidos, el orden carnívora, la clase mamíferos, el filos cordados, el reino animalia y el dominio cariota. ¿Sí? Y acá tenemos un mapa filogenético de los organismos actuales basado en el concepto de los 5 grandes reinos. ¿Sí? Acá tenemos las metafitas, los hongos, a los metazoos, ¿sí? Las eubacterias, los moneras, los protoctistas. ¿Sí? Moneras, protoctistas, las plantas, metafitas, hongos y metazoos. Cinco reinos. ¿Sí? 5 reinos. Sin embargo, esto de los reinos, chicos, han habido varias también corrientes y cada uno le cambia la cantidad de reinos y dominios. ¿Sí? Miren, estos son los dominios propuestos por Carl Woolf, ¿no? Donde separa en 3 grandes dominios: arqueobacteria, bacteria y eucaria. Crea un grupo arqueobacteria. Estas arqueobacterias tienen características intermedias entre un procariota, entre unas bacterias y una eucaria, ¿ya? Pero él no le llama procariota, sino le llama bacteria. Células son células procariotas, ¿no? Carecen de organelas, ¿no? Se parecen a las bacterias, pero en el caso de las eucariotas tienen organelas. Membrana celular no tienen, eucaria tiene. Membrana lipídica tiene enlaces de éster ramificados, por el otro lado, enlaces por éster no ramificados. Y paredes celulares carecen de peptidoglucano, mientras que estos sí poseen peptidoglucano. Entonces tiene como que una diferencia. Entonces por eso separan arqueobacteria. ¿Sí? Entonces él hace basado, ¿no? Este es un árbol filogenético y todas las especies que integran este árbol filogenético de acuerdo a estas características. Sin embargo, al virus lo deja inclasificado, ¿ya? Pero hay otras propuestas donde al virus ya tiene una clasificación, ya tiene un dominio, ¿ya? Pero son otras propuestas. ¿Sí, chicos? Entonces, de acuerdo a eso, ¿no? De acuerdo a estas propuestas y estos dominios, como les digo, hay diferentes grupos, así como las teorías evolutivas, ¿no? En donde cada uno dice, bueno, a mí me parece que estas características son más parecidas, entonces a estos los voy a agrupar en este lado, va a ser otro dominio, ¿sí? Y a estos, como tienen otras características, van a otro dominio, ¿no? Pero bien, ha venido otros grupos, ¿no? Donde dicen, no está bien así, ¿no? Y lo reformulan otra vez, ¿no? Entonces acá tenemos, en este caso, 5 dominios, ¿sí? Y en este caso, los propuestos por Carl Woolf, ¿no? 3 tipos de dominios, 3 diferentes dominios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esto? Este dominio de Carl Woolf es una teoría propuesta en el siglo XX, ¿sí? Aunque, como les digo, hay varias teorías corriendo en el siglo XX, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Chicos? ¿Están ahí? Jóvenes, Sí, mis. ¿tienen alguna pregunta o todo claro? Claro. Ya, todo claro, ¿verdad? Bien. Entonces, les voy a dictar las claves. Por favor, después que resuelvan, ustedes solo hacen la comparación con las claves. Si en caso tengan dudas, ya saben que pueden recurrir a su asesor, ¿no? Para que les ayude resolviendo sus dudas, ¿no? Y esta parte de los homínidos, chicos, la verdad es que hay unos videos magníficos, unos historiales en YouTube súper buenos de la BBC, ya que la verdad es que a mí me encanta verlos siempre, ya los he visto varias veces y la verdad es que siempre me gustan verlos, ¿ya? Y ahí pueden ver de que
no existíamos, no hemos estado en la Tierra solitos nosotros, ¿no? Han existido más de 5 diferentes homos conviviendo al mismo tiempo y que la evolución continúa. Por ejemplo, hay niños en la actualidad que ya no les sale el diente del juicio, ¿ya? Porque realmente el diente del juicio ya no lo utilizamos, ¿no? Entonces como que está en desuso, ¿no? Ya no se usa. Entonces, ¿para qué el cuerpo va a generar y gastar tanta energía creando el diente del juicio? Entonces ya hay niños que han nacido sin diente del juicio. Ya no les crece. Bueno, ya. A ver. 1, la D de dado. 2, C de casa. 3, E de nano. 4, C de casa. 5, D de dado. 6, E de nano. 7, C de casa. 8, B de bola. 9, B de bola. 10, D de dado. 11, A de avión. 11 A de avión. Ah, no, perdón. 11 C de casa. Ay, no sé. A ver, de nuevo, discúlpenme, por favor, disculpen, chicos. 1, D de dado. 2, C de casa. 3, E de nano. 4, C de casa. 5, D de dado. 6, E de nano. 7, C de casa. 8, B de bola. 9, B de bola. 10, D de dado. 11, C de casa. 12, A de avión. 13, B de bola. 14, A de avión. Y 15, D de dado. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Copiaron? ¿O quieren que repita? ¿Todo bien, jóvenes? Sí. Sí, profesora. Ya, perfecto. Entonces, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Estudien y mientras se relajan, les recomiendo que vean los documentales de la BBC. ¿Ya? Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Ok, Miss. Chao, Miss. Hasta Gracias por la clase.